Simplemente me gustaría reconocer y agradecer a la Embajada de los Estados Unidos que financia este programa y hace posible nuestro trabajo en Panamá. Gracias, doctor Porzekansky, por tomarte el tiempo de preparar esta presentación y dirigir esta capacitación como experto voluntario de FSUC. Su presentación es oportuna y cubre temas críticos sobre responsabilidad y transparencia presupuestaria y el impacto del presupuesto en los ciudadanos. Disfrute de la sesión y esperamos escuchar sus preguntas y contribuciones. Gracias. Muchísimas gracias, Camille. Ahora, solamente rápido, desde el punto de vista de la Fundación, nuestra directora ejecutiva, señora Olga Valdía, también dirá unas breves palabras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. José, nuestro coordinador de proyecto. Bienvenidos todos, bienvenido especialmente al doctor Arturo Porzekansky. Es un honor, catedrático de American University y con una gran experiencia en los temas de presupuestos públicos, gracias a nuestros aliados, el FSVC, el Financial Services Volunteer Corps y a sus coordinadoras para este proyecto, Camille Jaguenot-Sigel y Zoe Casinis. Bienvenidos a todos. Realmente el trabajo continuo que lleva haciendo la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, con el tema de presupuestos abiertos, ya va cumpliendo 2 años. Ha sido un trabajo arduo, largo. Creo que pocas veces ha sido tan importante entender qué pasa con nuestros fondos públicos, los criterios con los cuales se elabora un presupuesto, los impactos directos e indirectos, macros y micros, que el manejo del presupuesto nacional tiene en la vida de cada ciudadano y para el bien común original que como ahora. El ambiente donde vivimos, el periodo pospandemia que para Panamá no termina todavía, con el tema económico y otros temas más, hacen que cada vez sea más importante entender la relación que hay entre el manejo presupuestario y la calidad de nuestra propia democracia, especialmente en un momento en que las democracias están sufriendo un embate a nivel regional, a nivel global. Entonces nos corresponde a todos los ciudadanos tomar la iniciativa, dejar la indiferencia e involucrarnos. Y esta es una manera excelente de poder hacerlo, con cada uno de los objetivos de las 3 sesiones de esta capacitación. Agradezco a muchísimos los que están aquí y ojalá que todos aprendamos muchísimo y de aquí salgamos con algunas habilidades y acciones concretas para poder seguir haciendo incidencia en este tema importantísimo de los recursos que son de todos. Muchísimas gracias por esa palabra, señora Olga. Ya, para finalizar y poder darle la palabra al profesor Arturo, solamente vale la pena nuevamente agradecer a la Embajada de los Estados Unidos, quien financia este proyecto tan bonito. Igualmente a FSUC nuevamente, quien trabajan con expertos voluntarios de la región, a quien siempre también estamos, le damos mucho agradecimiento. Así que, sin más, profesor Arturo, por favor, la palabra es suya. Ok, ahora sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Les hablo desde Manhattan, la ciudad de Nueva York. Tengo mucho placer de estar de vuelta. Hicimos una serie de 3 conferencias hace un año y he actualizado y modificado los materiales que voy a cubrir para reflejar lo que ha sucedido en el último año. Hablar especialmente en la tercera charla de temas de mucha actualidad, pero obviamente hoy tenemos que empezar con algunos de los fundamentos del presupuesto y las cuentas públicas, pero ojalá sea bastante entretenido y no sea tan aburrido. Esta no es una clase para contadores públicos, no es una clase para ingenieros, es una clase para ciudadanos. Y espero que esté a un buen nivel
Es difícil, obviamente, no tiene que ser demasiado elemental, no tiene que ser demasiado avanzado. Si hay aspectos que no los entienden, los podemos tratar luego en preguntas y respuestas, y si no, vamos a seguir adelante. Voy a dividir la charla en dos partes, así que vamos a hacer un paréntesis, más o menos una vez pasado el 60% del material que quiero cubrir, y luego volvemos, hacemos la última parte y abrimos para preguntas y respuestas. Así que voy a ofrecerles los PowerPoints que van a estar a su disposición con la grabación de este programa, así que lo que quieran ver luego con más tranquilidad lo van a poder ver. Así que esta sesión, como ven, está titulada Lo que hay que saber. Lo primero que hay que saber es a quién agradecerle por este tiempo y esfuerzo. Hay una nota autobiográfica aquí. Básicamente he tenido el placer de tener dos carreras. Una en Wall Street, en los mercados financieros, donde trabajé en diversos grandes bancos por casi 30 años. Y otra, un segundo acto, donde pasé 16 años de profesor de finanzas internacionales de tiempo completo en la American University de Washington. Y ahora ya estoy retirado de ambas actividades, pero sigo todavía muy entretenido y muy interesado, siguiendo lo que está pasando y haciendo algunas consultorías. Estoy en algunos directorios también. Y bueno, este tema de la transparencia que debe tener todo gobierno y la participación ciudadana al cual le tiene que abrir las puertas todo gobierno, son temas que siempre me interesaron, y no solo ahora a partir de mi trabajo voluntario para este grupo. Bueno, empecemos. El presupuesto es uno de los documentos de política pública más importantes que existen, porque ahí están enterrados a veces en notas al pie o en páginas adicionales que muchas veces no se publican, exactamente de dónde salen los recursos del Estado y para qué fines se utilizan. En general, lo que se publica, como vamos a ver, es a nivel de las partidas que se dan a los diversos poderes del gobierno, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los recursos que se dedican a empresas y bancos del sector público, y las transferencias que hacen a los gobiernos locales. El ciclo presupuestario obviamente es el proceso que llevan a cabo los gobiernos para organizar en distintas etapas la planeación y el ejercicio y el control de los recursos públicos en un determinado periodo, y los objetivos deseables de todo presupuesto, a mi parecer, estos son los 5 mandamientos, son estos: que el proceso presupuestario sea transparente y accesible, incluya la participación de la sociedad civil y sea sometido a auditorías independientes. Es decir, un proceso presupuestario no es bueno cuando es el fruto de discusiones a puertas cerradas por los intereses creados y no hay un sometimiento a auditorías independientes con publicación de los resultados. Y sin embargo, tenemos mucho de eso en Panamá y en otros países. Segundo, que los ingresos y gastos sean conducentes al equilibrio macrofinanciero y al crecimiento económico. Hay muchos ingresos y gastos en todo presupuesto que no ayudan al equilibrio macrofinanciero y son desestabilizantes,
y también hay muchas partidas que realmente no adicionan mucho al crecimiento económico. Así que ese también es un factor importante. Tercero, que el uso de los recursos públicos sea congruente con los planes y prioridades de gobierno que surgen del proceso de consultas y de representación democrática. Yo siempre digo de que la segunda fuerza más importante en el universo, después de la gravedad, es la inercia. Así que los presupuestos tienden a tener mucho de inercia en vez de preguntarse, un momentito, ¿para qué hemos gastado? ¿Para qué debiéramos gastar? ¿Cómo hemos tributado? ¿Cuál debiera ser la carga tributaria futura? Etcétera. Así que en vez de ser un proceso semiautomático y burocrático, realmente el presupuesto nacional debiera ser una cosa viva y dinámica que refleje las realidades y necesidades. Cuarto, que los recursos públicos se usen eficientemente para fines tal como los programas sociales y la inversión pública. Hay mucho gasto y mucho ingreso que no es eficiente. Hay muchos impuestos que gravan cosas que no valen la pena grabar, que solo molestan, que tiran arena dentro de la máquina de la economía. Y asimismo hay muchos gastos que no son eficientes, que fueron inventados o presionados para unos u otros efectos, pero no son la mejor manera de lograr los objetivos. Y por último, que los déficits fiscales, si es que los hay, que en general siempre los hay muy pocos países que tienen presupuestos equilibrados, o ni que hablar en superávit, que los déficits fiscales sean modestos y financiables voluntariamente, a tasas bajas de interés y a plazos largos, para evitar así la acumulación de deudas inviables y por ende desestabilizadoras. Vamos a estar hablando de eso en el caso de Panamá y otros, pero creo que las ideas están claras. Bueno, ¿cuáles son las etapas del ciclo presupuestario? Básicamente estas cuatro: un periodo de formulación, donde el Poder Ejecutivo ve los datos del año anterior y elabora a través de sus ministerios y sus otros organismos descentralizados, etcétera, pedidos para el año próximo, ya sea ajustes por inflación o ajustes por nuevas necesidades, ajustes por un fenómeno como la pandemia, que todos sufrimos, etcétera. Entonces hay un periodo de muchos meses de formulación del proyecto de presupuesto. Después viene el someter el proyecto de presupuesto al Poder Legislativo para su consideración y eventual aprobación. Este es un proceso que también lleva meses, donde la comisión relevante del Poder Legislativo, la Asamblea, o en países donde hay cámaras de senadores y diputados, en fin, se encargan del presupuesto y eventualmente sale una propuesta que tiene algunas modificaciones, o muchas modificaciones al proyecto inicial, dependiendo obviamente del divorcio que haya entre lo que el Poder Ejecutivo presenta y lo que el Poder Legislativo representa. Después viene la implementación y ejecución del presupuesto a través de todos los organismos estatales abarcados por el presupuesto a través del año. Muchos países tienen un año calendario, como lo tiene Panamá. Otros tienen un año que va de junio a junio. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el primer mes del calendario fiscal es octubre. Así que va del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año que viene. ¿Cómo? No sé, pero hay de todo. Pero en el caso de Panamá es sencillo, se sigue el año calendario. Y después viene la rendición de cuentas, ¿no? La explicación, a dónde fueron las balboas, los dólares, de dónde
llegaron y obviamente someter todo el proceso a una auditoría independiente para verificar que la información sea veraz. En el caso de Panamá, el órgano rector del sistema presupuestario es el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, como le llamaremos de ahora en adelante. La fecha de presentación del proyecto ante el legislativo siempre tiene lugar en el mes de julio. La fecha de aprobación en general ocurre antes del final de octubre, y el ciclo presupuestario tiene las fases que aquí están nuevamente listadas: programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, cierre y auditoría. Si uno va al sitio de internet del MEF, busca bajo organización, Viceministerio de Economía, y ahí va Presupuesto de la Nación. Aquí sale la información de la dirección del presupuesto, hay enlaces útiles, se indica quién es el director, etcétera. Así que por cualquier duda uno se puede dirigir ahí. Y yo lo he hecho. Yo tuve un problema encontrando información el año pasado, me dirigí al director de presupuestos, recibí una respuesta, resolvieron el problema, así que soy testigo de que el sistema funciona. Y eso que no me conocían, y ni siquiera era panameño. Aquí vemos en el caso del año pasado el proyecto de presupuesto 2023. El 20 de julio el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, lo presentó ante el Pleno de la Asamblea de Diputados, el proyecto para el año 2023, y como ustedes ven, el proyecto ascendía a unos 27.000 millones, representó un aumento del 6,5% aproximadamente en relación al presupuesto estimado del año 22, que en aquel momento obviamente era una proyección, ¿no? Porque en julio del 22 obviamente no saben cómo va a cerrar el 22. Y ahí menciona que los gastos se identifican por, ahora lo vamos a ver en más detalle, se identifican por entidad y por cuánto es para las operaciones, es decir, el gasto en bienes y servicios, y cuánto es en inversión, es decir, la adquisición de nuevos equipos, la construcción de nuevas escuelas, o hospitales, o carreteras, o lo que sea. 20 de julio. 22 de agosto tenemos un ejemplo de gente que emitió comunicados o trató de mandar algunas señales. Por ejemplo, en este caso, el sector empresarial agremiado en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, alertó sobre la falta de austeridad en el proyecto de presupuesto que se discutía en aquella época en la Asamblea Nacional, reclamó un presupuesto coherente con la situación nacional e internacional, etc. Esto es algo que se hizo público, debe haber muchas cosas que se hicieron por privado, pero encontré este como un ejemplo de participación ciudadana al viejo estilo. 14 de octubre la Asamblea devuelve el presupuesto al Ejecutivo solicitando algunas modificaciones, y el 24 de octubre, así que 10 días después, el gabinete de gobierno del Poder Ejecutivo aprueba un presupuesto revisado que somete a la Asamblea Nacional para su aprobación, y vamos a ver que hubieron ciertos ajustes, y esto es 24 de octubre, y aquí está
el detalle de la segunda y final versión del presupuesto, tal como fue aprobada por el Consejo de Gabinete del Poder Ejecutivo. Como ustedes ven, el proyecto original de presupuesto era 27.000 millones y pico. El nuevo proyecto ajustado es 27 y pico, pero es más, en 416 millones. Y hay una mezcla de aumentos de gastos por 543 y disminución de gastos por 127. Así que hubieron retoques según solicitudes del Poder Legislativo y otras necesidades que se identificaron a último momento, de manera tal que el presupuesto que volvió a la Asamblea tenía un ajuste neto de gasto adicional de 416 millones, pero con algunos recortes de gasto y algunos aumentos de gasto. Y por ejemplo, aquí tenemos solo una porción del nuevo presupuesto. Como mencioné, en la primera columna están el aumento de gastos en la parte A y la disminución de gastos en la parte B, y después está identificado si los aumentos o las disminuciones fueron en las partidas de funcionamiento o en las partidas de inversión. Tomemos un ejemplo. El Ministerio de Economía y Finanzas le permitieron aumentar el gasto en el 2023 por casi 50 millones extra, pero por otra parte, como vemos en la sección B, le quitaron 100 millones. Así que obviamente el aumento neto para el Ministerio de Economía y Finanzas es más o menos la mitad en términos netos. Lo mismo el Ministerio de Salud, por ejemplo, le permitieron aumentar 14 millones más, pero le hicieron reducir 25 millones. Eso tuvo mucho que ver, obviamente, con el hecho de que la pandemia ya pasó. Entonces, había gastos de salud que podían bien recortarse, pero como ustedes ven, entonces, cuando uno pasa por el proceso de modificaciones, uno puede salir ganando o perdiendo, dependiendo de la entidad, según las negociaciones que se hacen básicamente tras puertas cerradas. La Asamblea, pocos días después, aprueba el nuevo presupuesto, con 58 votos a favor y solo 4 en contra, y un par de semanas después, el 14 de noviembre, se aprueba la ley número 336, que dicta el presupuesto general del Estado para el año fiscal y calendario 2023. Así que así ustedes pueden ver ¿no? el proceso típico que ocurrió el año pasado de lo que vemos todos los años. Ahora bien, las partidas presupuestarias que se publican durante las deliberaciones del presupuesto del año que viene corresponden a el primer rubro, es decir, lo único que se presenta es una clasificación administrativa. Ministerio por ministerio, empresa pública o banco público por banco público, otros son identificados, pero ni siquiera se publica el desglose. Por ejemplo, no se dice cuando son gastos del Ministerio de Salud, o el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Economía, si va para, por ejemplo, beneficio del Ministerio de Agricultura aparece el ministerio, pero no hay mayor detalle en cuál unidad de gestión de ese ministerio realmente se beneficia o se perjudica por los gastos aprobados. Por ejemplo, bajo el Ministerio de Agricultura no se dice, y es para la Dirección General de Agricultura. Como vimos aquí, es muy general.
no se dice exactamente en qué se está recortando y en qué se está agregando y en qué se está gastando, pues. Obviamente, una clasificación económica sería más útil, indicaría, por ejemplo, dentro de los gastos corrientes, si se trata de remuneración para empleados, si se trata de la compra de libros de texto o de lápices para los niños, o de alimentos, en fin, si se trata de sueldos y salarios en efectivo o se trata de otro tipo de beneficios, no se da el detalle de la clasificación económica del gasto durante el proceso presupuestario. Puede ser que haya documentación que se entregue a la Asamblea que tenga más detalles, pero si se hace evidentemente de forma reservada, porque lo que le mostré es lo que se publica, lo demás no se publica. Más interesante todavía sería tener una clasificación funcional, ¿no? Donde se dijera, por ejemplo, dentro del MEF, el dinero que se agrega es para la división de asuntos económicos, o el dinero que se quita es para la división de sistemas, o lo que fuera, o se identificara el grupo o la clase de función en general. Los presupuestos no traen este tipo de detalle que sería muy útil. Los rubros usuales son los que se publican mensualmente. Por ejemplo, en esta página del MEF hay un cuadro muy completo que se publica unas pocas semanas después del fin de mes. Por ejemplo, la de fin de febrero está por publicarse. Aquí les doy el mes de enero. Y ahí dice, por ejemplo, sector público, es el primer renglón. Después el sector público no financiero. Después viene el gobierno central. Después viene el resto del sector público no financiero. Después vienen las empresas públicas. Y después vienen los intermediarios financieros, como la superintendencia de bancos, la superintendencia de seguros, etc. Y como ustedes ven, los gastos están divididos entre funcionamiento e inversión, ¿ok? Por lo menos hay ese nivel de desglose, como lo hay en el proyecto de presupuesto, y ahí se indica lo que manda la ley, lo que manda la ley modificada, lo que se ha ejecutado en ese mes y qué porcentaje del total es la ejecución. Por ejemplo, el gasto de funcionamiento de enero fue un 5.6% de lo que se espera gastar o lo que está autorizado para gastar durante los 12 meses. Y en el caso de las inversiones, lo mismo. Así que este tipo de información es la que se publica, pero como ustedes ven, no indica realmente para qué se usan. Por ejemplo, Universidad Tecnológica de Panamá. No sabemos si es para salarios, si es para equipos, si es para la biblioteca, en fin. El aeropuerto, no sabemos si es para nuevas construcciones o mantenimiento, salarios, en fin. No hay mayor detalle. Lo que sería mejor aún sería rubros por objetivo. Por ejemplo, supongamos que la reducción de la pobreza sea un objetivo del presupuesto nacional. Bueno, en ese caso, ¿cuánto se está gastando en mejoramiento de la salud de la población? Dentro de eso, ¿cuánto se está gastando para incrementar el acceso al agua potable? Dentro de eso, ¿cuánto se está gastando para desarrollo ambiental? Y lo mismo con las funciones correspondientes. Cuánto de suministro de agua, cuánto para el manejo de residuos, etc. Pero tengo que confesar que en general, en todos los países, estos rubros de gasto por objetivo
que son los más relevantes. Al fin y al cabo queremos saber, ¿no?, a dónde va el dinero. Se publican muy rara vez. Aquí les voy a mostrar los mayores detalles que hay y que se publican también mensualmente. Utilizo aquí no el dato para enero, sino el dato acumulado a diciembre del año pasado y el dato acumulado del año anterior, diciembre del 2021, preliminares. En el caso de ingresos, los ingresos en general se identifican de dos tipos: ingresos corrientes e ingresos de capital. ¿Cuál es la diferencia? Los ingresos corrientes son los impuestos y los otros pagos que se hacen, por ejemplo, pago por un servicio, por ejemplo, peaje para cruzar un puente, o se paga por un servicio público, la recolección de basura o lo que sea. Esos son ejemplos de ingresos corrientes. Y ingresos de capital son ingresos más de una vez, que pueden ser, por ejemplo, la venta, resultar de la venta de un bien público. Por ejemplo, el gobierno vende un terreno que no utiliza, y ese es el dinero que procura. Así es un ingreso de capital, no es un ingreso que se repita. El endeudamiento también es un ingreso de capital. Y en cuanto a los gastos, también se dividen entre gastos totales, entre gastos corrientes y gastos de capital. La misma idea: los gastos corrientes son los gastos en bienes y servicios, salarios, adquisición de computadoras, de alimentos, de cosas para la construcción, etc. Y los de gastos de capital pueden ser, por ejemplo, la adquisición de un terreno para expandir la red de hospitales o de escuelas o de ministerios o lo que fuera, o también gastos por el pago de deudas pasadas. Hay diversas maneras de hacer la suma de gastos e ingresos. Por ejemplo, está el concepto de ahorro corriente del gobierno central, ahorro corriente del sector público no financiero como un todo, el ahorro total, ingresos totales menos gastos corrientes, el balance primario, que excluye el pago de intereses sobre la deuda pública, pero aquí vamos a enfocar solamente el balance total, es decir, si hubo superávit, si hubo déficit, luego de todos los ingresos y luego de todos los gastos, y en su caso, ¿cómo lo relativizamos? Por ejemplo, con relación al Producto Interno Bruto, es decir, cuánto de la economía aproximadamente representa el superávit o el déficit fiscal. Y aquí vemos que el dato preliminar para el año pasado fue que hubo un déficit de 3.000 millones, que resultó ser casi un 4% del Producto Bruto, y el año pasado fue de 4.300, que fue el equivalente de un Producto Bruto más bajo, así que el déficit bajó entre el 21 y el 22 del casi 6,5 a casi el 4% del producto. Es decir, el año pasado el déficit fiscal se redujo. Y aquí ven una cita del informe correspondiente que dice que de esta manera el déficit fiscal se situó dentro de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Ya vamos a aprender sobre eso, que fijaba un techo de 4% para el año pasado. Ahora bien, estos son datos preliminares. Por ejemplo, hace un año, el dato preliminar para el 2021 decía, lo que está aquí en el recuadro en rojo, decía que el déficit para el año 21 había sido de 3.500
millones y que era equivalente al 5,5% del producto al como era estimado hace un año. Pero ahora se estima que el déficit fue 1% del producto más, en vez de haber sido 5,5%, pasó a ser 6,5%, pese a que el Producto Bruto fue mayor. Se estimaba que estaba en 63.700, ahora se estima que el Producto Interno Bruto del 21 estuvo en 67.400, y sin embargo el déficit fue mayor, aunque para mayor denominador, claro, la razón debiera ser menor. Es decir, es bien posible que según las estimaciones de hoy, el año pasado el déficit efectivamente estuvo dentro de lo contemplado por la ley de responsabilidad y fue menos del 4%, pero quién sabe, si se revisan los números, se completan las series, pudiera ser que el déficit haya sido menor o que haya sido mayor que el 4%. Menciono eso porque los datos preliminares a veces han sufrido cambios importantes. Este es un cambio importante, 1% del producto, que algo sea 6,5% en vez de 5,5%, es mucha plata, es mucho dinero. Obviamente los déficits hay que financiarlos de alguna manera, ya sea vendiendo activos, vendiendo edificios, vendiendo terrenos, o vendiendo bonos, o tomando préstamos para poder cumplir con los compromisos de compra. Entonces aquí vemos un cuadro de cómo se cubrió el déficit estimado de 3.000 millones, el equivalente a 3.9% del producto del año pasado, en cuanto a deuda externa y en cuanto a deuda interna. Como ustedes pueden ver, se tomaron 4.000 millones de deuda externa, se repagó en términos netos deuda interna por 223 millones y se repagaron préstamos bancarios por 236 millones y también hubieron otros repagos de deuda de 426 millones. Así que lo que podemos ver de aquí es, primero, que hubo un financiamiento de alrededor del 4% estimado del déficit fiscal, pero básicamente se apoyó mucho en deuda colocada en el exterior y no deuda colocada domésticamente. La diferencia entre deuda externa y deuda interna es la deuda externa, es deuda que se contrae en el exterior, ya sea en dólares o en otras monedas que no sean las balboas, y bajo jurisdicción foránea, es decir, son préstamos o colocaciones de bonos que se rigen por la ley de Estados Unidos, o la ley de Inglaterra, o la ley de Japón, pero no por la ley panameña, mientras que la deuda interna es deuda en balboas, dólares, emitidos en Panamá bajo ley panameña, y obviamente eso de emitir deuda externa o deuda interna tiene sus pros y sus cons que podemos discutir luego si les interesa. Lo que quiero resaltar es que el aumento en la deuda, que el año pasado fue, como mencionamos, de unos 3.000 millones o casi un 4% del producto, es un flujo, es decir, es el endeudamiento adicional. En el presupuesto no aparece por ninguna parte, ni en los informes del presupuesto. ¿Cuánto es la deuda total? Es decir, se adicionó 3.000, pero se adicionó 3.000 a 30 o a 300 o a 30.000 o a 300.000, ¿a qué? Para eso hay que ir a un informe de deuda. Yo les voy a proporcionar toda la información sobre de dónde salen estos datos, no se preocupen. Y ahí se publican
los flujos y los stocks. Entonces fui ahí y les presento aquí los datos a finales del 21 y del 22, es decir, a finales de 21, el sector público, el gobierno panameño, nacional y a todo nivel, inclusive las empresas y bancos, etcétera, había sido 40, pongámosle 40.5 miles de millones. A finales del año pasado terminaron en 44.3 miles de millones. Así que la deuda, como ustedes ven, aumentó no en 3.000, sino en casi 4.000. Es decir, 3.786. Ustedes preguntarán, ¿y eso por qué? ¿No debiera aumentar la deuda por exactamente lo que el endeudamiento adicional? Y la respuesta es que no, que muchas veces los dos números no son iguales, y hay varias buenas razones para ello. Por ejemplo, a veces los gobiernos, así como las empresas, se endeudan primero para gastar después. Entonces pudieran ser, ¿no?, que se tomaron ciertos préstamos en octubre, noviembre, diciembre, para déficits que se preveían para enero, febrero, marzo. Esa pudiera ser una razón, porque hay más deuda en un año que lo que corresponde para ese año. También pudiera ser de que hay variaciones cambiarias. Por ejemplo, si se toma mucha deuda en dólares, pero el dólar pierde valor contra el euro o contra el yen, o si se toman deudas en yenes o en euros, el mero hecho de que no hay una tasa de cambio constante entre las primeras monedas también pudiera ser causa de ciertos ajustes de valoración por efectos en la tasa de cambio. Obviamente no hay, no es el problema entre balboas y dólares. Lo es en la gran mayoría de los países, porque la gran mayoría de los países tienen una moneda nacional que no se equivale 1 a 1 con el dólar. Pero en el caso de Panamá no hay ni un pelito de diferencia contable, por lo menos entre una balboa y un dólar, así que no es eso. Entonces, en fin, esto es para llamarles a la atención que a veces el aumento en deuda no, o en general el aumento o disminución de la deuda no es 1 por 1 lo que sale de los flujos, en parte también porque los flujos, otra razón, los flujos son estimados, ¿no?, y pueden haberse equivocado. Pudiera bien ser de que el aumento de la deuda fue mayor porque el déficit fue mayor, pero quién sabe cuándo lo reconozcan, quizá en junio o en septiembre o en enero del año que viene. Así que para nosotros los expertos, nosotros vemos que lo que se dice que se endeudaron fue efectivamente lo que se endeudaron. Y como digo, puede haber buenas razones para una diferencia, pero lo seguimos bien de cerca. El grado de abarcamiento de las cuentas fiscales, como ustedes habrán visto, hay diversos niveles. A veces se habla del sector público no financiero, a veces se habla del sector público financiero, es decir, las entidades bancarias, a veces se habla del gobierno central, a veces se hablan de los estados, provincias, municipios, departamentos, etcétera, al nivel subnacional. Así que, ojo, hay que comparar peras con peras y no peras con manzanas. Así que todos los cuadros que yo mostré son para el mismo nivel abarcan el mismo nivel el sector público no financiero, el sector público no financiero, el sector público no financiero, para que no haya confusión por ir cambiando la cobertura. Pero obviamente si a ustedes les interesa un nivel que no sea este, hay que buscar datos para ese nivel. El mejor informe presupuestario que hay es el balance fiscal del gobierno central y del sector público no financiero, que se publica trimestralmente y con poca demora. Y se puede obtener en este lugar del MEF,
como ustedes ven, sale trimestralmente actualizado. El dato para diciembre del 2022 ya fue publicado a mediados de febrero. Por ley, se tiene que informar con poca demora. La ley lo explicita. Así que este es, si ustedes están buscando alguna cosa de actualidad o quieren ir al pasado, este informe trimestral se los recomiendo, es el mejor informe presupuestario, aunque, como mencioné, no tiene todo el detalle que en general interesa, por ejemplo, para qué gastaron lo que gastaron. En cuanto a la deuda, este lugar en el MEF es el mejor y este informe mensual sobre la deuda también es muy amplio, tiene mucha información y hay toda una base de datos sobre la deuda interna, la deuda externa, etcétera, en el sitio de la Dirección de Financiamiento Público, que es parte del MEF. Y si tienen cualquier duda sobre el tema de deuda, les recomiendo visitar este lugar. Transparencia. En Panamá, la transparencia presupuestaria ha sido un objetivo prioritario de los últimos años, y como ustedes verán aquí, prácticamente todos los ministerios tienen una sección de su sitio web dedicado a tema de transparencia, y ahí colocan mucha información. Y no vamos a ir ministerio por ministerio, pero no, voy a mostrarles nomás a nivel del MEF y a nivel de presidencia qué es lo que hay, qué es lo que viene bien, qué es lo que viene atrasado, para que ustedes tengan una idea de lo que, si tienen que buscar algún número, pues dónde encontrarlo. Por ejemplo, hay mucha transparencia respecto a los funcionarios. Aquí tienen la planilla actualizada a finales de febrero, así que sale bastante rápido, y ahí están todos los nombres y apellidos, qué cargo tienen, inclusive el presidente, cargo número 1, cuánto es su salario mensual, si tiene un sobresueldo, cuándo inició sus labores, etc. Les cuento que este tipo de transparencia es inusual, la mayoría de los países no publican esto. Es curioso, hay cosas que se publican en Panamá que no se publican en otros países, y cosas que no se publican en Panamá que sí se publican en otros países. Les voy a mostrar ejemplos de ambas cosas. Pero ustedes pueden ver aquí, sorprendentemente, todos los funcionarios del primero al último, que yo sepa, en este caso en el Ministerio de la Presidencia, pero hay para los otros ministerios también bastante información sobre las planillas. La contratación de funcionarios, por ejemplo, en el Ministerio de la Presidencia, también, por ejemplo, en el mes de febrero se contrataron estas 6 personas, cuál es su salario, cuál fue la fecha de ingreso, en fin, también inusual realmente, y con nombre y apellido se publica. Detalle de viajes y viáticos. Aquí ustedes pueden ver que un subteniente viajó a la universidad policial, en fin, el costo de su pasaje fue tanto, y que un ministro consejero fue a Suiza a participar en el Foro Económico Mundial, y cuánto costó su pasaje, y etcétera. También, dedo arriba, pulgar arriba, esta es información que muchos países no publican. Ahora bien, hay muchas cosas que vienen rezagadas, especialmente me enfoco, como digo, en el MEF. Por ejemplo, este cuadro de ejecución presupuestaria, fíjense usted, el último dato es de enero del 2021, ni siquiera 2022, no hablemos del 2023. Pero menos mal, hay otra información presupuestaria, como mencioné, en otros lugares, pero en fin, tener un cuadro o una sección o una página de la web dedicada a algo que no se actualiza, quizá mejor eliminarlo.
Aquí hay otro ejemplo, un balance fiscal mensual del gobierno. Último dato, enero del 2021. Ridículo. Recaudación de ingresos. Último dato, noviembre del 2020. Extra ridículo. Cuenta general del Tesoro, año 21. Todavía no tienen la información del 22. Contraloría. El informe de Contraloría General de la República, el último publicado, es del año 2019. Se sabe que hay uno del 2020, se sabe que hay uno del 2021, se sabe que se va a entregar, si no se entregó ya todavía, a la Asamblea uno del 2022, pero no se publican los últimos. Y esa es una grave deficiencia. También voy a resaltar algo de lo bueno. Como mencioné, hay información sobre el presupuesto. Por ejemplo, hay información mensual. Un informe preliminar de la ejecución presupuestaria del Estado que sale mes a mes. Y como ustedes ven, uno puede descargar un archivo PDF, un archivo Excel o un archivo CSV. Así que eso es una gran cosa, ¿no? Porque hay sitios donde uno puede descargar datos. Es difícil. No le dan a uno planillas Excel, entonces uno tiene que copiar datos a mano, etc. Pero este es un ejemplo de un sitio dentro del MEF que está muy actualizado, se lo mantiene muy bien y hace fácil el acceso a los datos. La contratación de funcionarios, por ejemplo, en Presidencia y en algunos otros ministerios también se puede bajar en PDF o Excel. En el sitio de datos abiertos hay mucha información valiosa también. Por ejemplo, solo bajo el rubro de finanzas de gobierno hay docenas y docenas de series para todos los niveles del gobierno. Por ejemplo, les muestro aquí ejecución presupuestaria, deudas públicas, municipio de Chepo planillas, informe del Estado, planilla transitoria de funcionarios, en fin, hay mucha información, hay mucho detalle y también se puede descargar de varias maneras, así que pulgar para arriba en el sitio de datos abiertos. Bueno, aquí quizás sería un buen momento para hacer un paréntesis por unos 5 minutos, así que nos veremos de vuelta, digamos, pasados las 5 minutos de la hora, para seguir adelante con lo que falta, que es más o menos 1/3 del total. Nos vemos dentro de unos 5 minutos. Profesor, quizás este es un buen momento para algunas preguntitas. Hay bastantes preguntas en el chat. Sí, quizás, como no, podemos aprovechar para los que puedan quedarse con mucho gusto. Y si no, Excelente. los demás lo pueden después escuchar en la grabación. Perfecto, muchísimas gracias. Hay bastantes preguntas, así que si alguna se queda por fuera, podemos retomarla al final. Trataremos de mantenernos en los 5 minutos para mantenernos en el programa. Una pregunta, una de las primeras, al momento que estaba hablando de deuda, fue que ¿dónde se ve qué financia esa emisión de deuda? No sé si puede dar algún comentario sobre la información de Panamá en ese sentido. No, mire, el dinero es fungible. Es decir, cuando el Estado panameño o una de sus autoridades o entes descentralizados emiten una deuda, contratan una deuda con bancos o con bonistas o con organismos internacionales, etc., muchas veces no se especifica el propósito. Se especifica que es para financiar el déficit fiscal, o para inversiones, o para gastos corrientes, o lo que sea. Entonces, es muy difícil, en general, conectar financiamiento con gasto. Ahora bien, por ejemplo, cuando se trata de proyectos de inversión, ahí sí muchas veces hay una clara conexión. Por ejemplo,
el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial suelen hacer préstamos para, pues, construir unas cloacas, construir una represa, hacer mejoras en el puerto, construir una carretera, construir un nuevo hospital, etc. Entonces, ahí uno puede ver cierta conexión. Pero en general, cuando uno va a la sección de datos sobre la deuda, no hay información proporcionada sobre para qué se utilizó este endeudamiento en concreto. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta, es si los gastos a nivel de partidas en la actualidad tienen clasificaciones económicas, funcionales, sectoriales, regionales, ¿por qué no se presentan de esa manera? Buena pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero a veces no se clasifican las cosas bien, entonces no hay mucho más que publicar. Pero como vamos a aprender la semana que viene, las cuentas públicas y presupuestales están en transición hacia una clasificación por resultados. Es decir, de aquí a unos pocos años va a haber información sobre, bueno, para mejorar la rapidez de los bomberos o para proporcionar nuevos equipos a la policía o para modernizar las grúas en el puerto o para... va a aparecer más información. Es decir, hay un proceso de transformación hacia una contabilidad por resultados que va a ser fantástica cuando esté disponible, pero eso, como se imaginarán, lleva años. Y ya han pasado varios años en donde se están entrenando a los funcionarios públicos responsables para poder llenar las planillas de manera tal de que eventualmente se pueda saber pues, para qué resultados se utilizaron cuáles partidas. Excelente. Quizás solo dos preguntitas relativamente rápidas, o bueno, quizás no tan rápidas, y después podemos seguir adelante. Una tiene que ver sobre, quizás voy a expandirla un poquito, es si a su manera de verlo hay alguna forma de medir la eficiencia o eficacia de la deuda que se genera. El concepto de deuda eficaz realmente no existe. Lo que se puede medir es si la deuda es cara o es barata, sí, y vamos a hablar de eso, si la deuda es de corto plazo o de largo plazo, si la deuda es mucha o es poca, si crece rápidamente o disminuye rápidamente. Ese tipo de mediciones son las más importantes para evaluar la sustentabilidad de una deuda privada o de una deuda pública. Pero eficiencia, como digo, es como si usted me dijeran, bueno, voy a tomar una deuda para comprarme mi primer apartamento. Y las preguntas a hacerse es, ¿a qué tasa de interés? ¿A cuántos años pagaré? ¿No? ¿Tuviste que dar el apartamento en prenda o no? ¿Es en moneda nacional o es en yenes o dólares canadienses? En fin, ese tipo de cosas hablarían al equivalente de la eficiencia, pero son los otros conceptos los que realmente se utilizan. Súper. Y quizás la última, y de ahí podemos reiniciar, es ¿qué porcentaje de deuda debe ser el óptimo versus el PIB? 50%, 60%, ¿y qué factores influyen? No hay tal cosa. No hay tal cosa. Lo que sabemos es que cuanto más deuda uno tiene y cuanto más cara es y cuanto a más corto plazo es y a cuanto más riesgo cambiario
embutido hay, y etcétera, peor, ¿no? Obviamente. Pero no hay países, hay gobiernos que se meten en problemas cuando la razón deuda-producto es del 30%, y hay países que no se meten en problemas cuando la razón deuda-producto es 130%. ¿Por qué? Porque justamente los plazos, la moneda, las tasas, etcétera, importan mucho, ¿verdad? Deuda al 10% es una cosa, deuda al 2% es otra cosa. El taxímetro va mucho más lento. También los riesgos cambiarios, etcétera, todo eso afecta. Y en particular, la demanda del público nacional y extranjero por tener instrumentos de deuda de un gobierno es súper importante. ¿Por qué hay países que se meten en problemas con deudas relativamente bajas? Porque la gente no tiene confianza que le van a pagar. Entonces, si el gobierno empieza a emitir mucha deuda, hay crisis de confianza, nadie compra la deuda más, al contrario, todo el mundo la quiere vender y ese gobierno se encuentra en problemas. Por otra parte, hay gobiernos, por ejemplo, como el japonés, que tienen una deuda producto de más del 200%. ¿Por qué no oímos de una crisis de deuda con el gobierno japonés? Bueno, porque la moneda es súper estable, porque las tasas son bajísimas y porque el gobierno japonés en los últimos 70 años nunca ha dejado de pagar y tiene una actitud muy seria. Entonces, ellos pueden cargar con una deuda elevada, pero no es muy pesada en realidad, y tienen un patrón de conducta que amerita la confianza del público inversor. Vale, muchísimas gracias, profesor. Quizás ya podemos retomar y cualquier otra pregunta que siga habiendo, yo la seguiré tomando en consideración y la tocamos al final de la sesión. Muy bien. Seguimos adelante, pues. El acceso a la información presupuestaria y de las actividades del gobierno, hay dos fuerzas muy importantes en Panamá. Uno es la ley que creó el ANTAI y que garantiza el acceso a información. Este es el plan estratégico institucional que creó el ANTAI. Esto se deriva del artículo 43 de la Constitución de Panamá, que establece, como ustedes ya saben, que toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos. Esto es algo muy inusual. En la gran mayoría de las constituciones no hay algo así. No hay un derecho a la información de lo que está haciendo el Estado. Y desde en la última década, a través del ANTAI, el organismo rector en materia de derecho de petición y de acceso a la información pública, se ha avanzado. Hay mucha más transparencia que antes. Lo que pasa es que antes no había casi ninguna, y ahora hay cierta. Pero la verdad es que es una cosa importante que rema en la dirección correcta. Entre los objetivos específicos de ANTAI se encuentran promover una gestión pública transparente, eficiente y eficaz, coordinar la participación ciudadana de manera responsable en la gestión gubernamental y promover la cercanía y buena comunicación entre la administración y los ciudadanos o usuarios. Y obviamente es una labor que va a llevar décadas, pero por lo menos ya ha pasado una década y han habido ciertos logros. Después está el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto,
Este es el cuarto plan, así que también ya hace una década que el gobierno de Panamá está comprometido con el concepto de gobierno abierto. Ojalá ese compromiso se extienda a los años que vienen. En este documento que salió hace unos pocos años, porque este es el plan cuarto, como dije, para el periodo 21 a 23, se admite que el proceso presupuestario sigue siendo en gran medida opaco, con poca participación de la sociedad civil, no incorpora la metodología recomendada por diversos organismos internacionales, pero se han hecho esfuerzos en esa dirección. Hay compromisos específicos, por ejemplo, el MEF adoptará la metodología de la encuesta de presupuesto abierto con 8 documentos básicos a publicar, y como veremos ya el año pasado se publicaron los primeros 2 de los 8 documentos. El MEF en particular dará prioridad y publicó el año pasado el primer presupuesto ciudadano y la primera revisión de medio año. Vamos a verlo dentro de pocos minutos. También hay un compromiso de capacitar a los funcionarios del gobierno y a la ciudadanía para poder interactuar de una manera más de mejor calidad, o para tener un diálogo de mejor calidad entre los burócratas y los ciudadanos. Y también había un plan que no se cumplió, un plan piloto, para que yo sepa, para generar consultas ciudadanas antes de la elaboración del presupuesto 2023. Es decir, en los primeros meses del año pasado se debió hacer un plan piloto para generar dichas consultas ciudadanas y que yo sepa, eso no se cumplió. Y también seguir levantando información para poder publicar un indicador de encuesta de presupuesto abierto, y se está trabajando en eso. La idea es publicar más y mejor, y, como mencioné, mejorar la capacidad de la ciudadanía para que pueda iniciar más proactivamente y en buen nivel el desarrollo del proceso presupuestario. Por ahora se ha hecho más, hay más resultados para mostrar en el rubro de transparencia, aumento de la transparencia, que en el rubro de participación ciudadana, pero por lo menos hay un compromiso ya de varios años de antigüedad al respecto, y ojalá se continúe. Estos son los dos documentos que se publicaron por primera vez el año pasado. Como mencioné, el presupuesto ciudadano respecto al presupuesto del año pasado. Esto se publicó en abril del año pasado. Y el informe de revisión de medio año, es decir, del primer semestre del año 22 comparado con el primer semestre del año 21. Esto se publicó por primera vez en septiembre del año pasado, y que yo sepa, hay toda intención de seguir publicando estos documentos. Creo que el presupuesto ciudadano 2023 va a salir en las próximas semanas, según tengo entendido. El presupuesto ciudadano, si no lo han visto, es bastante elemental. Tiene unas 10 páginas. Sobre el presupuesto. Por ejemplo, hay una lámina que dice que 65% de los recursos que se recaudan son recursos corrientes, 35% son de capital. Ustedes ya saben la diferencia, y ahí si no, ahí se explica. Después hay una página sobre en dónde se gasta, y ahí muestra, por ejemplo, en servicios financieros lo que se gasta, en desarrollo de los servicios sociales lo que se gasta, en salud, en educación, etc. Bastante básico,
pero para aquellos que no tienen ningún conocimiento, nunca han visto un presupuesto, es un buen documento para empezar y ojalá después poder pasar a documentos más sofisticados. La revisión del primer semestre es, por el contrario, un documento excelente, muy exhaustivo, unas 130 o 140 páginas, bien detalladas. Como ustedes verán aquí, el índice, la metodología, las actualizaciones del pronóstico macroeconómico, las decisiones de política pública, gubernamentales, la ejecución del presupuesto, el resumen de la política fiscal, el perfil de la deuda, hay varios anexos útiles, en fin, para el que quiere más detalles de lo que pasó en la primera mitad del año pasado versus la primera mitad del año 21, información ya histórica, es un buen documento y ojalá se siga publicando. Lo importante de esto es que es la primera vez que se publica un documento serio sobre cómo anda el presupuesto durante el año en curso. Es decir, si todo sigue igual, en septiembre tendremos algo que compara la primera mitad de este año con la primera mitad del año pasado, y obviamente para el que quiere saber ya qué es lo que pasó el mes pasado o hace 2 meses, bueno, por eso les mostré los sitios que tienen información mensual o trimestral. No tienen por qué esperar a ver este documento, pero estudiar este documento los prepara muy bien para después ir haciendo más preguntas e ir haciendo consultas de manera regular, sin tener que esperar hasta que salgan los resultados finales. Hay otros objetivos relacionados que el plan Gobierno Abierto tiene, que tienen que ver con la estructura y transparencia presupuestaria. Por ejemplo, Panamá ya está en marcha un programa de ir a más y más, a procesos de contratación abierta, donde las empresas que consiguen un pedido, una orden, una inversión del gobierno, pasan por un proceso transparente donde tienen que competir con otros, porque obviamente en Panamá y en muchos otros países en los años pasados, el que le vendía los libros de texto a las escuelas públicas o el que le vendía ladrillos al Ministerio de Obras Públicas o el que conseguía el contrato para construir un puente o lo que fuera, era todo un proceso opaco de quien uno conocía y con quien uno se relacionaba o había ido al colegio o estudiado juntos o habían estado, en fin. En todos los países ha habido un proceso de apertura y transparencia en las adquisiciones públicas y el gobierno panameño ya ha tomado una serie de pasos iniciales en ese camino y, como digo, es una prioridad que ya ha estado allí explicitada hace una década. También hay el objetivo de mejorar la educación cívica para cambiar el paradigma de gestión pública, el papel de la ciudadanía y el rol del servidor público, porque la verdad que todavía en Panamá y en muchos países hay mucha ignorancia sobre pues, cómo se hacen las salchichas. No sé si esa es una expresión que se usa en Panamá, pero en algunos países se usa. ¿Cómo se hacen las salchichas? ¿No? A menos que uno que esté en la cocina, uno no sabe lo que hay ahí adentro. Entonces, también es importante que los empresarios, las amas de casa, los profesores y maestros, los activistas en las sociedades civiles,
en las organizaciones civiles, los periodistas, en fin, hagan una mejor labor en entender qué es lo que hace el gobierno con vuestros impuestos y con vuestras deudas. Y obviamente estamos siendo parte de este proceso al tratar de elevar el nivel de cultura pues presupuestaria, porque si no, no puede haber un diálogo fructífero entre los tecnócratas y burócratas del gobierno y las personas interesadas, las empresas interesadas, etc. Y después, otro objetivo es implementar normas de accesibilidad para personas con discapacidades. Las personas con discapacidades son personas muy necesitadas y muchas veces ellos no pueden leer o no pueden oír o no pueden tener acceso a información vital para ellos que les dice dónde pueden obtener ayudas, dónde pueden obtener servicios. Y entonces hay todo un plan de facilitar más la información para las personas con discapacidades. Esto no es algo solo de Panamá. En todos los países del mundo ahora hay un entendimiento de este tema. En cuanto a la participación ciudadana, ¿cómo hacerlo? Hay bastantes experiencias en el exterior que se pueden aplicar a Panamá. El gobierno está consciente de eso. Por ejemplo, hay una ONG, Transparencia Internacional, que emitió hace poco un documento sobre las iniciativas que buscan mejorar la participación ciudadana en el proceso presupuestario. Las experiencias indican que una participación más significativa del público en el proceso presupuestario genera diversos resultados positivos. Las buenas prácticas incluyen muchas cosas, varían desde garantizar el acceso a la información fiscal hasta ofrecer un lapso de tiempo adecuado y suficiente para recibir aportes del público. Es decir, una cosa es buscar comentarios y sugerencias y críticas antes de que se apruebe el presupuesto, y otra cosa es después que ya se aprobó, después que la salchicha ya está cocinada. Así que vamos a ver que todavía hay bastante trabajo por hacer en este rubro, en el caso de Panamá y en muchos otros países también. El Banco Interamericano de Desarrollo también recientemente elaboró un manual con los marcos regulatorios y legales aplicables en Panamá para las consultas públicas. Como ustedes sabrán, hay un proceso de consultas públicas para niveles subgobiernos, es decir, para niveles locales. Hay un proceso en marcha. La evidencia demuestra que las consultas públicas realizadas luego de acciones de información y de diálogo resultan más eficaces, ya que al dar información oportuna se comprenden mejor las posiciones y percepciones de la audiencia, y ello permite entablar diálogos más efectivos que anticipen conflictos y o resuelvan aspectos satelitales al tema principal. Es decir, quién sabe, ¿no? Si hubiera habido un proceso de diálogo mejor entre el gobierno y la sociedad civil, quién sabe si hubiéramos tenido las protestas que hubieron el año pasado. Uno nunca sabe, pero hay mucho que se puede hacer para establecer un diálogo, justamente para prevenir actos de violencia y actos de protesta. En el caso de Panamá, menos mal, no hubieron muertos, pero en otros países, cuando la gente se frustró mucho con el gobierno, como ustedes sabrán, en Perú, en Chile, en Francia, etc., ahí muchas veces hubieron daños a la propiedad y accidentados y
y muertos inclusive, y uno quisiera prevenir eso. El diálogo no resuelve todos los problemas del mundo, pero obviamente el hecho de que hay un proceso de diálogo en general tiende a bajar la temperatura. En Panamá existe una ley, la 37 del 2009, que promovió un proceso de descentralización de la administración pública en los municipios y que abrió paso a la participación ciudadana, pero lamentablemente no existe una ley similar que garantice la participación a nivel de gobierno nacional. Como ustedes sabrán, está este proceso. La ley en sí se refiere casi 20 veces al rol de la participación ciudadana, y hay buenas experiencias y no tan buenas experiencias con este proceso, pero por lo menos es algo, y es algo previsto y garantizado por ley. En una de esas sería bueno tener el equivalente a una ley 37 para las actividades del gobierno nacional. En cuanto a la participación ciudadana, para resumir y terminar, ¿dónde estamos? Que yo sepa, el año pasado no se abrieron oportunidades para la participación ciudadana antes de la elaboración de los presupuestos nacionales, del presupuesto nacional. Por ejemplo, durante enero-junio del 22, que yo sepa, antes de la confección del proyecto de presupuesto 2023, no hubieron mecanismos, inclusive pilotos, de participación ciudadana. Si ustedes saben otra cosa, por favor, déjenmelo saber. Que yo sepa, no se abrieron oportunidades para la participación ciudadana antes de la aprobación legislativa de los proyectos de presupuesto. Por ejemplo, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, cuando la Comisión de Finanzas de la Asamblea estaba considerando el presupuesto, que yo sepa, no hubieron oportunidades para que la sociedad civil pueda presentarse y hacer preguntas y hacer pedidos y exigir respuestas, etcétera, antes de la entrega del proyecto de presupuesto reformado al Poder Ejecutivo. Que yo sepa, no se abrieron oportunidades para la participación ciudadana después de la aprobación del presupuesto. Por ejemplo, después de noviembre del año pasado, luego de la publicación del presupuesto 2023, creo que no hubo mayor esfuerzo por entablar un diálogo con la sociedad civil. Que yo sepa, no se abrieron oportunidades para la participación ciudadana después de la publicación del presupuesto ciudadano en abril del año pasado, porque la verdad, si uno lo va a publicar, pues habría que abrir una ventana de diálogo, ¿no? Y también con respecto a la publicación del muy buen informe de revisión de medio año, que yo sepa, tampoco se abrieron oportunidades para la participación ciudadana en ese documento. En conclusión, que yo sepa, aunque han habido mejoras en la transparencia de los datos presupuestarios, todavía queda mucho por hacer en cuanto al proceso de elaboración y en los criterios de sustento del presupuesto del gobierno nacional y en términos de la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno. Pero bueno, en vez de solamente quejarnos, aquí estamos aportando, aunque sea un granito, para mejorar el proceso e ir preparando a periodistas y a otros miembros de la sociedad civil y de las organizaciones civiles de Panamá para que pueda haber un proceso de diálogo una vez que las autoridades abran las puertas para él. Muchísimas gracias, profesor. Me agrada mucho terminar con una nota al menos positiva, de que claro, no todo es perfecto, pero hay ciertas cosas que resaltar y aquí, bueno, al final aquí estamos, casi 50 personas participando, claramente preocupadas porque todo esto se encamine hacia lo positivo. Hay muchísimas preguntas, tenemos por suerte bastante tiempo, así que iré haciéndolas uno por uno. Si surge alguna otra, pueden seguir
poniéndolas en el chat y trataremos de cubrirlas todas. La primera, que es de la primera sesión, se hablaba que en pandemia, como discurso se mencionó la austeridad como medida de reducir los gastos y la realidad fue otra según los números. Quizás fue de los tiempos en donde más se generó el objeto de gasto. Quizás la pregunta aquí sería de perspectiva, ¿cómo usted ha visto, cómo usted ve eso en Panamá en contexto con otros países? Si esto fue una situación común, normal en otros países en donde no se pudo reducir el gasto en tiempos excepcionales como fue la pandemia, o si Panamá, de hecho, es raro que no lo logró hacer. Vamos a hablar de esto la semana que viene. No podemos cubrir todo hoy. Vamos a hablar de esto. Pero yo diría, en general, casi todos los países tuvieron una merma de recursos y un aumento de gastos en el 2020, 2021, y en el 2022, y ciertamente en el 2023, están en proceso de mejorar las cuentas fiscales, reducir los déficits, en varios casos extraordinarios que ocurrieron en el 2020 o en el 2021. Como vamos a ver, Panamá hizo mucho progreso. En el 2020 tuvo un déficit equivalente a un 10%, redondeando, un 10% del producto. En el 2021, casi un 7%. En el 2022, en una de esas, casi un 4%. La idea es tener déficits menores. Obviamente, si uno se fija, hay dos maneras de verlo. Uno es en los números absolutos. Es decir, en términos de los números absolutos, hay un aumento del gasto. La cosa es si el aumento del gasto es más veloz o no que el aumento de la recaudación y del Producto Bruto. Hay muchas maneras de cortar la fiambre. Pero en fin, vamos a estudiarlo más la semana que viene, pero yo diría de que en general Panamá no se diferenció mucho de otros países, pudo mantener bastante bien su perfil y su acceso en los mercados internacionales, ya sea en los organismos internacionales públicos o en los mercados privados de fondos bancarios y de bonos. Así que por ahora ha sido una experiencia, yo diría, bastante común con la de otros países. Grandes déficits en el 2020, menores en el 21, menores en el 22 y ojalá menores en los próximos años. Pero vamos a hablar más de eso la semana que viene. Muchas gracias. Otra pregunta es si podría comentar sobre la diferencia entre el sector no financiero, pero aquí creo que el sector público no financiero y el gobierno central. ¿Para qué se monitorean estos dos grados de abarcamiento distintos? Bueno, sí. Hay gobiernos donde casi todo se hace a nivel del gobierno central y no hay muchas empresas públicas, no hay bancos públicos, no hay muchos entes descentralizados, etc. En ese caso, sabiendo lo que pasa en el gobierno central, es decir, en los principales ministerios y organismos del gobierno central, uno ya tiene casi todo el elefante, ¿no? Quizá falte la cola, pero por lo menos gran parte del cuerpo del elefante está capturado o está captado por las estadísticas del gobierno central. Pero hay países como Panamá, donde las cosas van mucho más allá, donde desde el canal hasta muchos otros podemos ver en aquella planilla, ¿no? Yo solo les di un pedacito, pero si ustedes van a ese sitio y buscan ese cuadro, van a ver cuántas entidades hay que están fuera del gobierno central, y no estamos hablando de las comunidades, estamos hablando a nivel municipio. Así que
El gobierno panameño tiene muchas cosas fuera del gobierno central, esa es otra discusión, ¿no? Si realmente alguna de esas cosas tendrían que venderse, privatizarse, cerrarlas o traspasar las responsabilidades al sector privado o ponerlas bajo el paraguas del gobierno central para que haya un mejor control. Pero, en fin, depende del país. Súper. En el chat en un momento se dio una conversación bien interesante sobre, digamos que reportes o acceso, la inmediatez del acceso a la información del gasto. Y quizás para resumirlo, una buena pregunta sería, en su consideración, ¿qué tan común es entre los países que esta información sea accesible de una manera inmediata o muy rápida? ¿Y qué tan complejo sería esto, digamos, para un país como Panamá? Eh, eh, ¿Verdad que siendo un país chico, Panamá tendría que tener más transparencia y mejor flujo de información de los que tiene? Porque, ¿no? Una cosa es un país de 300 o 600 o 1,5 billones de habitantes, y otra cosa es un país relativamente pequeño. Es decir, hay ciudades que son más grandes, hay ciudades que tienen más población que todo Panamá. Así que, y la maneja un alcalde con un consejo municipal, ¿no? Así que, y especialmente ahora que hay tanta computerización. Sí, yo me acuerdo cuando yo era joven, uno trataba de analizar las cuentas públicas y uno gastaba 90% más del tiempo consiguiendo los datos. Hoy por hoy, uno puede hacer análisis de cuentas fiscales gastando solo un 10% del tiempo en obtener los datos. Y el 90% que resta uno lo puede dedicar a hacer un análisis de lujo. Entonces, en fin, hay mucha información. Lo que pasa es que, la verdad, yo no sé cuánta información hay que no es publicada, pero que existe. Esa es la cosa. Yo no sé realmente, no ha habido una discusión franca que yo haya encontrado sobre este tema. Quizá haya más información que no se publica, o quizá no haya más información para publicar, y habría que generarlo. Por eso mencioné la evolución a información presupuestal por resultados. El día que tengamos eso, va a ser un grandísimo paso adelante, porque vamos a poder conectar por primera vez gastos específicos con objetivos, con el logro de objetivos específicos. Así que vamos a hablar lo que es todo lo que es un presupuesto por resultados la semana que viene. Súper. Hay una pregunta interesante. Se habló un poco sobre, digamos, algunos criterios sobre la deuda, cómo caracterizarla, digamos. Pero al final del día, quizás trayéndolo un elemento humano, no sé si tiene algunas consideraciones que nos puede decir sobre cómo se toman esas decisiones, más allá de si una deuda puede categorizarse como buena o mala, dependiendo de esos criterios, qué tan barata es, qué tan larga es, etc. ¿Cómo normalmente ustedes que se toman esas decisiones de emitir deuda? ¿Simplemente se hace por disponibilidad en un momento específico? No sé si tiene alguna consideración que pueda mencionar ahí. Bueno, está el caballo y está el carro. El caballo es lo que viene primero, y es la decisión de gastar y la proyección de la recaudación. Y conseguir el financiamiento, en general, viene después. Es decir, todos los gobiernos tienen una oficina que se encarga de conseguir financiamiento. Y ellos, en general, están a las órdenes. Es decir, a ellos les dicen, precisamos tanto para el mes de abril, precisamos tanto para fin de año, precisamos tanto para el año que viene. Y entonces, en general, esos técnicos lo que tienen que hacer es tratar de conseguirlo lo más rápido posible,
a las tasas más bajas, a los plazos más largos, en las monedas más convenientes, de organismos públicos y privados en el país y fuera del país. Es decir, ellos se especializan en cómo conseguir, de dónde, cuándo y cómo, pero no tanto por qué. Entonces, el tema de la deuda es una cosa más bien pasiva, ¿no? La parte activa es la decisión de gastar X y la expectativa de recaudar Y. El financiamiento se obtiene como residuo. Obviamente sería bueno que los que gastan oigan un poco los consejos de los que tienen que obtener el financiamiento, ¿no? Sería bueno de que haya un proceso de diálogo interno para que la mano derecha sepa lo que está haciendo la mano izquierda. Por ejemplo, si se ha vuelto más caro financiarse, especialmente en el exterior, sería bueno que los que gastan se enteren de eso. Vamos a ver la semana que viene, por ejemplo, que en las últimas emisiones de deuda que se han hecho en el exterior, el gobierno de Panamá está teniendo que pagar tasas del 6 o 7% anual, mientras que hace un par de años pagaba 2 o 3%. Entonces, el taxímetro va mucho más rápido, ¿no? Casi el triple de velocidad. Pasar de 2 a 6 o de 2,5 a 7 es casi el triple. Obviamente, los años de tasas bajas fueron un regalo para Panamá. Panamá pudo, las empresas privadas, bancos y el gobierno y los individuos pudieron financiarse a tasas muy bajas. Nadie sabe si vamos a volver a ese nivel en los próximos años, pero ciertamente no estamos ahí hoy. Hay un proceso de restricción monetaria y crediticia en los grandes países y el que quiera endeudarse tiene que enfrentar esa nueva realidad. Así que ciertamente, aunque no fuera por otras razones, por el mero aumento en el costo del financiamiento, es importante que se siga rebajando el déficit fiscal para no entrar, como entraron otros países, en una situación donde tienen que terminar endeudándose, no para cubrir los gastos de inversión o inclusive los gastos corrientes de salarios y bienes y servicios, sino para cubrir los gastos del pago de intereses. Ese es un círculo vicioso que puede resultar en un endeudamiento descontrolado que lleva a una crisis de confianza y al cierre del acceso a los mercados de capital. Vamos a hablar más de todo esto la semana que viene, les prometo. Me gustó mucho esa analogía, verdaderamente. Primero, la primera decisión que se hace es que quiero salir de mi casa y después a dónde quiero ir. Y la tercera, la última, es si quiero ir caminando o si quiero montarme en un Corolla, un Toyota o un Homer. Y definitivamente esa decisión de lo que se gasta en gasolina es muy diferente. Pero lo primero es que decidir hacia dónde queremos ir, ¿no? Esa decisión más política, digamos. Otra pregunta sería, ¿cómo afectaría a las finanzas del Estado panameño, en este caso, si hubiese una baja o depreciación del dólar? ¿Y cómo podríamos saber cuánto es la verdadera deuda total del Estado panameño? Bueno, el dólar fluctúa diariamente. En los últimos años el dólar ha estado más fuerte, se ha revalorizado relativo al euro y al yen, porque en general las tasas de interés en Estados Unidos nunca bajaron a los niveles que bajaron en Europa o en Japón, donde se volvieron inclusive negativas en ciertos países, en ciertos momentos. Y la Reserva Federal, comparado con el Banco Central de Europa o el Banco de Japón, ha aumentado las tasas de interés más rápido y más, de manera que eso le ha dado fortaleza al dólar. Entonces, el dólar fluctúa, por ende la balboa fluctúa, el balboa fluctúa,
A veces a Panamá le conviene que el dólar sea fuerte y a veces le conviene que el dólar sea débil, depende, ¿no? Si uno quiere importar cosas de Europa o de Japón, uno rezaría para que el dólar sea fuerte y tenga mucho poder de adquisición en países con monedas más débiles. Al contrario, cuando uno quiere exportar, uno quisiera que el dólar esté más enflaquecido para ser más competitivo en Europa o en Japón o en la China. Así que depende, hay objetivos contrarios, pero por lo menos en Panamá no hay que preocuparse que la moneda nacional sea devaluada de la noche a la mañana o sea revaluada de la noche a la mañana, que es el peligro latente que casi todos los otros países en América Latina, con la excepción de El Salvador y Ecuador, tienen. Súper. Son las y 46. Yo diría que hacia las y 55 podemos llevar las preguntas hasta unos 10 minutitos más y después empezamos el cierre. Hay bastantes preguntas, la gente está súper interesada. Una particular, hubieron varios comentarios sobre la consulta pública, por lo menos las que se hacen en algunas juntas comunales. Y el sentir de las personas parece ser que no siempre se toma en consideración las necesidades y proyectos que los ciudadanos proponen. Digamos que al final del día no son vinculantes, muchas veces se tratan como si fuese un protocolo. Entonces, quizás un poco, de nuevo, ampliar la conversación. No sé si hay quizás otros ejemplos que le vengan a la mente en donde este tipo de consultas sí sean vinculantes o hayan mecanismos un poco más efectivos para que esa participación sea tomada en cuenta y no se vuelva un mero trámite burocrático, digámoslo así. Ciertamente, yo creo de que lo bueno del caso de Panamá es que hay ciertas experiencias a nivel subnacional que pudieran informar cómo proceder en cuanto al diálogo a nivel del gobierno nacional. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pero en estos momentos lo que sería bueno es de que por lo menos haya ventanas de oportunidad para dialogar. Después uno se puede quejar de la calidad del diálogo o del tiempo que se dedicó o lo que fuera, pero creo que es importante de que se abran oportunidades para el diálogo y que los tecnócratas y que los políticos puedan escuchar la voz de la gente en esas reuniones, en esas asambleas, y no solamente en la calle o cada vez que hay una elección. Pero es siempre así, ¿no? Es un poco como cuando uno tiene problemas con su pareja y va al psicólogo para iniciar un proceso de diálogo. Hay muchas parejas que terminan divorciándose igual, pese a que tuvieran un diálogo, ¿no? Pero por lo menos lo hicieron con los ojos abiertos, dándose cuenta las diferencias que los separaban irremediablemente. Lo que uno trata de evitar es de que hayan divorcios sin querer, por así decirlo, donde las dos partes no saben cuál es el problema y quizás si se hubieran sabido cuál era el problema lo hubieran podido resolver. Así que la presencia de un diálogo, un proceso de diálogo, no es que resuelva todos los problemas, pero quizá pueda resolver algunos y quizá pueda abrir caminos alternativos, francamente, a la violencia y a la desesperación. Claro. Siguiente pregunta. Nos mencionan su énfasis en cuanto a que se desconoce el detalle de los gastos presupuestados. ¿Cómo podría solventarse a su juicio? Lo pregunto porque podría resultar inmanejable la Gaceta. Me imagino, la Gaceta oficial se refiere a la ley de presupuesto que se publica. La verdad que hoy por hoy no hay excusa para no tener más detalles, porque no estamos en los viejos tiempos donde hay que imprimir las cosas y gastar papel.
y hacer como guías telefónicas, cosas gruesas así. Entre paréntesis, por ejemplo, el presupuesto de Estados Unidos es así de grueso, tiene muchos detalles. Pero hoy que la compilación de datos es electrónica, realmente el problema es si no hay datos o si los datos son basura, obviamente el resultado va a ser malo o va a ser basura también, ¿no? Pero yo no puedo creer que no haya muchísimo más detalle que no se está publicando, porque al fin y al cabo, dentro de cada ministerio, dentro de cada entidad, deben tener, como dentro de cada empresa, información contable de muchos gastos. Por ejemplo, el hecho de que tenemos información de gastos de viáticos. Bueno, si tenemos información de gastos de viáticos, ¿cómo no vamos a tener información de otro tipo de gastos? ¿No? Si fijarse en los viáticos y parar ahí, no puedo creer. Yo pienso que debe haber mucha más información, pero se decidió publicar solo parte de ella. Y como digo, como ahora se trata de cosas electrónicas, uno puede poner la información en la red y la puede bajar. No hace falta imprimir libracos como en los viejos tiempos y hacer los cálculos con una calculadora. Uno puede hacer las cosas ahora de forma muy sistemática. Entre paréntesis, entre los mejores sistemas de información, no, hay una serie de países en vías de desarrollo que tienen mejor información que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Les voy a dar el caso concreto de Brasil. Brasil hace más de 20 años decidió computerizarlo todo y el gobierno de Brasil publica todos los meses información súper detallada a todo nivel, desde el gobierno nacional hasta los más de 4.000 municipios de Brasil. Todo tipo de gasto, todo tipo de ingreso, todo tipo de todo, computerizado y publicado a pocas semanas de fin de mes, de cada mes. Hace más de 20 años que lo tienen así. Aquí en Estados Unidos no hay tal cosa. El gobierno central publica sus cosas, los 50 estados publican por separado sus cuentas. No hay un lugar donde uno pueda ver todas las cuentas de los 50 estados, inclusive, ni que hablar de los municipios. Si usted quiere ver cuánta deuda tiene el municipio de Nueva York o de Los Ángeles o Chicago, hay que ir ahí a fijarse. No hay, esa información no está centralizada. Hay una ONG que hace gran parte de la labor manual de juntar esos datos, pero en fin, es mucho más fácil hacer un seguimiento de lo que está pasando en Brasil con los gastos e ingresos públicos a todo nivel que en Estados Unidos o en la mayoría de países. Así que hoy con la computerización que hay, yo creo que ya no hay más excusas para decir, no tenemos ese dato. Justamente uno de los comentarios en el chat es que una persona que menciona que hace 15 años salió de presupuesto, imagino que habla del MEF, tenía 33.000 partidas a nivel de objeto de gasto. Hace 15 años menciona, o sea que suena que es un tema más de publicación de información, de transparencia, que de tener o no la información en algún centralizada o accesible por lo menos a lo interno del gobierno. Justamente se lleva una siguiente pregunta, quizás menos técnica, por decirlo así, que es sobre la Comisión de Presupuesto. Por lo menos no en la elaboración del proyecto de presupuesto, pero en la discusión, en teoría, el espacio en donde puede haber cierta participación ciudadana es la misma Comisión de Presupuesto en nuestra Asamblea Nacional. Pero históricamente o tradicionalmente se ha habido
poco cerrada o restringido el acceso a la participación ciudadana. Entonces, no sé qué consideración tiene usted sobre eso, si eso es común o parecido a como se hace en otros países de la región, donde este tipo de discusiones pueden hacerse a puertas cerradas, o Panamá en ese sentido es algo extraordinario. No, Panamá no es extraordinario. En general, efectivamente, la salchicha se cocina de forma bastante parecida en muchos países. Ahora, hay dos cosas que se pueden hacer y una no es exclusiva del otro. La primera es efectivamente tener sesiones abiertas donde ciudadanos, empresarios, organizaciones civiles se presentan y hacen preguntas y presentan informes, etcétera, para establecer un diálogo con los legisladores. Eso no requiere un cambio en la Constitución, eso requiere un cambio de mentalidad. Y eso es algo que se puede hacer, que se debe hacer. Tiene que haber una discusión abierta de los proyectos de presupuesto y no puede ser de que uno se tenga que dirigir al miembro de la asamblea que participa en esa comisión y hacerlo todo por detrás en vez de hacerlo por delante. Pues. La otra cosa que han hecho una serie de gobiernos es darle una partida al Congreso para que tenga un órgano independiente propio bajo su jurisdicción que hace un análisis de las propuestas presupuestarias. Por ejemplo, en Venezuela, antes de Hugo Chávez, y en Estados Unidos, hasta el día de hoy, hay una oficina especializada con contadores y economistas que tienen toda la información presupuestaria de forma digital, y ellos hacen sus propias proyecciones, hacen sus propios cálculos, y los miembros del Congreso le pueden pedir, oiga, si fuéramos a aumentar tal impuesto, o si fuéramos a reducir tal gasto, o si fuéramos a contratar tal cosa, ¿cuál sería el impacto sobre el presupuesto? Pues si ellos corren el cálculo, tienen los modelos, tienen la información, etc. En Estados Unidos se lo conoce como el Congressional Budget Office. Ha estado ahí solo en las últimas décadas, no es un invento del siglo XIX. Pero cumple ese rol. Entonces el gobierno dice, estas son nuestras proyecciones, este es nuestro pedido, por favor considerarlo. Y lo primero que hace el Congreso le pasa toda esa información a la oficina esa especializada, y esa oficina dice, bueno, es que aquí tomaron unas proyecciones demasiado optimistas. Si uno fuera a tomar tasas de interés más altas o considerar un crecimiento de la recaudación más bajo, lo que sea, daría diferente. Pues ellos hacen escenarios presupuestales. Como digo, también los senadores y diputados, si ellos tienen un proyecto preferido, que quisieran hacer esto o quisieran hacer ellos, la oficina les puede calcular a ver qué impacto tendría sobre el déficit fiscal o lo que fuera. Eso lo que hace es que los miembros del Congreso están al mismo nivel de conocimiento, por así decir, que el Poder Ejecutivo, porque ellos tienen acceso a toda la minucia de datos y tienen sus propios expertos que reportan a ellos, no reportan al Poder Ejecutivo. Es como una oficina de presupuesto paralela. Y no hay que gastar millones y millones en eso. Puede ser una oficina de 5 o 10 funcionarios y es mejor que nada. Como digo, inclusive Venezuela, antes de Hugo Chávez, había tal oficina en el Congreso venezolano. Obviamente una de las primeras cosas que hizo Hugo Chávez es eliminar esa oficina, dejar de financiarla para que pudiera hacer y deshacer lo que quiso.